Muy buenas y bienvenidos a una edición especial de Al Tanto. Ya saben, la tertulia semanal de The Objective, pero es que hoy era una ocasión especial y es que cualquiera diría que estamos a 30 de julio con el nivel informativo que estamos teniendo. Ya saben, este martes será el día fijado para la declaración de Pedro Sánchez ante el juez en Moncloa por la causa que investiga a su mujer, a Begoña Gómez, y se ha cumplido el guión previsto. El presidente se ha acogido a su derecho a no declarar por ser su esposa y atención, porque no solo esto, también, ya lo avanzamos además aquí en The Objective hace 15 días, concretamente nuestra compañera Ketty Garat Sánchez ha presentado una querella contra el juez Peinado por presunto delito de prevaricación y utilizando para ello a la abogacía del Estado. Enseguida hablamos con Teresa Gómez de todos estos asuntos para que nos dé más detalles, pero ya saben, antes de esto, a pocas horas precisamente de esa declaración y con nocturnidad, Esquerra Republicana de Cataluña y el PSC alcanzaban un preacuerdo para hacer presidente a Illa. Un preacuerdo que pone patas arriba el sistema de financiación autonómica, entre otras cuestiones. Vamos a hablar de este asunto con Laura Fábregas y también con Carmen Obregón, pero no podemos, ya lo saben, perder de vista Venezuela y la situación que se está viviendo allí, unas horas que están siendo muy tensas. El chavismo está reprimiendo por la fuerza las protestas de los ciudadanos, así que vamos a marcharnos hasta Caracas con nuestros ojos, ¿no?, en este país, nuestro compañero Omar Lugo, para pulsar la situación allí. Arrancamos ya. Y arrancamos como siempre dándole paso y saludando a nuestro director Álvaro Nieto. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Tenemos muchos asuntos sobre la mesa. Como decimos, es un especial porque es que cualquiera diría que estamos a finales de julio, principios de agosto. Pues sí, pues que normalmente este podcast lo solemos grabar los jueves y lo dejamos ahí todo el fin de semana para que lo puedan escuchar cuando quieran nuestros oyentes. Pero hemos decidido adelantarlo al martes porque es que nos desborda la actualidad. La verdad es que es impresionante cómo en España no hay vacaciones o cómo todo precisamente coincide con las vacaciones. Quizás algunas de las cosas de las que has hablado en la entradilla están hechas a propósito para que los ciudadanos pues, no se enteren muy bien porque están en la playa o están veraneando, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al tema de Cataluña, ¿no?, que tiene toda la pinta que está hecho a propósito. Pero bueno, yendo a lo primero que vamos a hablar precisamente, que es la cuestión de los tribunales y el caso Begoña Gómez, yo sí que creo, o al menos me gustaría subrayar aquí, lo insólito, no solo de que un presidente del gobierno en ejercicio tenga que declarar como testigo en el Palacio de la Moncloa, algo que no habíamos visto nunca hasta ahora, sino lo insólito de que un presidente del gobierno se querelle contra un juez. Y además, lo insólito de que lo haga usando recursos públicos. Y esto yo creo que es muy grave porque desde mi punto de vista y desde mi opinión, y hablando con algunos expertos también me lo confirman, aquí podría haber un delito claro de malversación de fondos públicos. Estás usando recursos del Estado para emprender una batalla en los tribunales contra un juez por un tema particular de tu mujer. O sea que no tiene un pase. O sea, realmente me parece un comportamiento completamente fuera de lugar de Pedro Sánchez. Pero bueno, no es una novedad porque hemos visto cómo ha convertido la Fiscalía también en una cosa particular, el Tribunal Constitucional en un tema particular, el Centro de Investigaciones Sociológicas en un tema particular. O sea, él ha ido colonizando todas las instituciones del Estado y, bueno, pues ahora está usando la abogacía del Estado para su propio servicio particular. Y en vez de contratar un abogado, como por cierto había contratado su señora esposa, que había contratado a un abogado particular, que era un exministro, Camacho, pues ahora resulta que tira de la abogacía del Estado para emprender una batalla contra un juez que está investigando, que ni siquiera ha decidido imputarle, simplemente le está llamando como testigo. Y luego, por cierto, ahora lo hablaremos con Teresa, pero hay otro tema de la declaración de Sánchez que algunos juristas con los que yo he hablado tampoco lo ven del todo claro, y es Sánchez tiene derecho a no declarar contra su mujer, está muy bien, se ha acogido a ese derecho, pero Sánchez como testigo tiene la obligación de declarar y de cooperar con la justicia en otros temas que a lo mejor no afectan directamente a su mujer. O sea, Sánchez puede hablarnos de fondos europeos, puede hablarnos de Barrabés, puede ser preguntado por la Complutense, es decir, cuestiones que no afectan directamente o que no perjudicarían directamente a su mujer, pueden ser preguntadas y pueden ser objeto de una respuesta en una comparecencia ante un tribunal. O sea que no está del todo claro que Sánchez se pueda acoger a no declarar en absoluto, y es lo que ha hecho.
Y luego, bueno, habrá que preguntarle ahora a Teresa qué va a pasar con Sánchez. Yo creo que, sinceramente, cuando uno se niega a declarar, que ya le pasó a Begoña Gómez, claro, esto no ayuda para esclarecer tu futuro procesal, porque, claro, no estás cooperando con la justicia. Si no tienes nada que ocultar, pues normalmente no tienes problemas en dar explicaciones ante un juez o ante a quien sea. Sin embargo, aquí Sánchez no ha dado explicaciones nunca en ningún sitio, ni ante los medios, ni ante el Congreso y el Senado, ni ante el juez. Lógicamente se está exponiendo a una posible imputación en algún momento, porque, claro, el juez, si no llega a aclarar todos los detalles, pues tendrá que seguir para adelante si ve que hay indicios suficientes de algún tipo de delito, ¿no? Lo que pasa es que en el momento en que lo haga ya se mete el Tribunal Supremo a jugar el partido. Por tanto, es muy probable que el juez se espere hasta el final, siga la instrucción por otros derroteros. Yo insisto mucho, por si me oye el juez, que creo que en vez de apuntar tan alto, lo primero que tendría que hacerse es una investigación caso a caso, contrato a contrato, de todo lo que se le ha adjudicado a las empresas de Barrabés. Es evidente que hay unas reuniones en Moncloa entre Barrabés, porque lo dijo el propio Barrabés, Begoña Gómez, Manuel de la Rocha y Pedro Sánchez, y a partir de esas reuniones empieza a recibir adjudicaciones del gobierno, algunas de las cuales nosotros hemos descubierto que tienen irregularidades. Al menos 6 contratos tienen irregularidades. Yo creo que, sinceramente, una buena investigación debería ser llamar a todas las personas que han participado en esas adjudicaciones, llamar a los funcionarios que han participado en esos concursos públicos, a los secretarios de Estado, a los ministros de turno, porque han sido varios ministerios, y a partir de ahí intentar que alguno tire de la cuerda y alguno desembuche y se atreva a decir pues que ha recibido una presión, que alguien le ha llamado, que alguien le ha sugerido no sé qué. Es decir, yo creo que habría que hacer una labor todavía mucho más básica y más profunda por abajo antes de apuntar tan alto. Ya sabemos que el responsable último es Sánchez, pero creo que perjudica en el fondo la investigación si va el juez directamente hacia la cabeza, ¿no? Debería primero intentar hacer acopio de pruebas o indicios mucho más sólidos que los que hay hasta ahora. Vamos ya en este punto, si te parece, a saludar a Teresa Gómez. Teresa, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Lo comentaba Álvaro y precisamente lo hablábamos la semana pasada contigo, pues en la previa, ¿no?, de esa declaración. Y tú comentabas, claro, es que puede acogerse a su derecho a no declarar las cuestiones, lo que decía Álvaro, concernientes exclusivamente a su relación con su esposa, pero no si le hacen otras preguntas sobre sus encuentros con Barrabés. Entonces, este acogimiento a no declarar es por demérito de las partes de no haber hecho las preguntas. ¿Qué ha ocurrido? ¿Esas preguntas no se han dado? No les han dado tampoco posibilidad a las partes, en este caso, con respecto a la acusación popular, solamente estaba presente en el interrogatorio la acusación, el representante de Vox, Marta Castro, y a nosotros lo que nos dicen es que no han podido ni siquiera formular las preguntas, que el juez le ha explicado por qué ha sido citado como testigo, le ha preguntado si conoce a alguno de los investigados, él ha respondido que sí, a su mujer, textualmente. Y entonces directamente ya se ha acogido a esa dispensa de que le proporciona el no poder, su derecho a no declarar contra su cónyuge, y no le han dado ni siquiera opción a la acusación popular ni a la Fiscalía, aunque dudo que la Fiscalía hubiese formulado alguna otra pregunta si hubiese tenido la posibilidad. No le han dado la posibilidad de realizar estas preguntas, cosas que la letrada de Podemos sí que ha dicho que una vez que se cite a Barrabés, que declara este jueves, el día 1 de agosto, pues las acusaciones populares van a entre todas a pensar qué acciones tomar, ¿no? Si solicitar que se le multe al presidente por no haber ni siquiera respondido a las preguntas con respecto al resto de imputados, porque es cierto que no se le puede preguntar por otra de las personas que no esté imputada, pero es que hay imputados que no son familia directa de Sánchez, ¿no? Como bien decía Álvaro, tanto Barrabés como el rector de la Universidad Complutense de Madrid, y por lo tanto sí que se le podría haber formulado preguntas con respecto a estos otros imputados. Luego, con respecto a hacer uso de la abogacía del Estado,
Es cierto que los servicios jurídicos del Estado, por supuesto, están para defender los intereses del Estado. También es verdad que la abogacía del Estado defiende a los funcionarios públicos cuando estos están incursos en un procedimiento judicial, ¿no? Y también es cierto que Sánchez, si quiere emprender acciones legales, lo lógico hubiese sido pues contratar a un abogado en lugar de hacer uso de los recursos jurídicos del propio Estado para un interés suyo personal que ni siquiera quizás vaya a prosperar, ¿no? Y no solamente a mí me dicen, no solamente se podría estar cometiendo un delito de malversación de fondos públicos, sino por parte de esta abogada del Estado, un delito de prevaricación que se le podría imputar a esta abogada del Estado. Es más, es que la abogada del Estado, y ahora lo estamos contando en DOJEFTI, esta misma abogada del Estado es la que han puesto para llevar la causa, para representar a la abogacía del Estado en la causa del novio de Ayuso, porque el abogado del Estado sí que quería llegar a un acuerdo con el novio de Ayuso y desde arriba decidieron que no, que la abogacía del Estado iba a tener una postura totalmente contraria y que no iba a llegar a ningún acuerdo con la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y pusieron casualmente a esta abogada del Estado. Es la abogada del Estado de confianza del gobierno. Sí, pero tampoco de confianza, porque además es una abogada bastante joven, tiene alrededor de 36 años, o sea, o un poquito menos de 40 años. ¿Y cómo es que no hayan tiene? encontrado a alguien un poco más curtido en la abogacía del Estado, ¿no? ¿Se han negado con acaso? 36 años tienes también más aspiraciones para seguir mejorando, bueno, ¿no? Claro, y quizás nadie se quiera No prestar. sigamos por esa línea porque claro, nos van a acusar luego al final de machistas y de todo, pero... No, o sea, independientemente del género, claro, estamos hablando de edad. Pero el caso es que es verdad, decías tú, bueno, la abogacía del Estado está para defender, claro, hay un matiz muy interesante en lo que tú has dicho. La abogacía del Estado está para defender a los funcionarios y cargos públicos, muy bien, para defenderles. Pero es que en este caso Sánchez no se está defendiendo, está atacando. Entonces, claro, a mí lo que me parece completamente disparatado es que el presidente del gobierno use recursos públicos para emprender una batalla contra un juez. Sí. Es que, claro, no se está defendiendo de ningún delito, no está procesado aún, ni siquiera le están imputando nada, simplemente que él ha decidido que quiere ir a perseguir a un juez y para eso lo tenemos que pagar todos. Oiga, pues no, lo siento mucho, pero no. Contrate usted un abogado. O sea, es que lo que no puede ser es que para vengarse de un juez porque está persiguiendo a su mujer, lo tengamos que costear todos. No, totalmente de acuerdo. Y quizás esto se le vaya a volver en su contra, porque cuando se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que será seguramente después ya después de agosto, que es inhábil en el mundo judicial, seguramente yo, si fuese el juez, lo que haría sería emprender acciones legales contra el presidente del gobierno por un presunto delito de malversación de fondos públicos y de prevaricación. Yo creo que eso o cualquier ciudadano puede ejercer estas acciones legales. Claro, yo creo que al final lo que va a acabar es apareciendo en los próximos días quizás el juez no. Una querella en el Supremo de alguien por malversación. Quizás el juez no, porque de hecho si el instructor interpone esta querella sí que tendría que inhibirse de la causa y apartarse, pero cualquier asociación o inclusive la APM, es decir, ¿para qué están las asociaciones de jueces? Justamente para esto, para defender a la jueces. Por lo tanto, yo ahora mismo no he visto ninguna declaración. La querella se ha presentado hace unas horas, por el momento no hay ninguna asociación de jueces que se haya pronunciado, pero la APM, que además es la asociación a la que está asociado, valga la redundancia, el juez Peinado, pues debería cuanto menos pronunciarse al respecto. Y el resto, por supuesto, el resto de asociaciones también en defensa del juez. Oye, Teresa, ¿se espera algo más en este caso los próximos días o ya hay vacaciones? ¿Cómo va esto? No, se espera bastante más. Todavía tiene que... No digas esto, por favor, que queremos tomar vacaciones. De Barrabés el jueves para a ver, ¿cómo declaración de Barrabés el jueves. ¿Pero va a declarar o no va a declarar? Pues mira... ahora mismo porque Barrabés acaba de presentar... Y dijo que estaba enfermo. Está enfermo. Y entonces el juez le ha citado para el jueves, para el 1 de agosto. Y hay una cosa que acabamos de publicar también de DOJEFTI, que es un escrito que ha presentado Barrabés, en el que ya se dice en ese escrito, bueno, usted, señor magistrado, me ha concedido la oportunidad de poder declarar por videoconferencia desde mi domicilio, cosa que no sabíamos cómo iba a ser la declaración. Ya sabemos que efectivamente va a ser por videoconferencia desde el domicilio. Y una abogada de Barrabés va a estar en el juzgado. Pero es que Barrabés ha pedido que otro de sus abogados esté en su casa, en su domicilio.
No sé qué quiere decir esto. A mí fuentes judiciales me han dicho, ojo, que igual Barrabés decide tirar de la manta porque es muy raro que quiera tener a los dos abogados, uno en el juzgado porque lo obligan, pero al otro también en su domicilio. Lo veremos Pero no entiendo, el jueves. ¿para qué en el domicilio? No lo sabemos. A mí lo que me dicen fuentes judiciales es que quizás Barrabés pues, quiera tener un asesoramiento más directo y poder contar determinados datos que a él a lo mejor no le perjudiquen. Tenemos que tener en cuenta que porque si Barrabés se acogiese el jueves, que todo puede pasar, ojo, que no lo sabemos, pero si se acogiese o él tuviese pensado acogerse a su derecho a no declarar, le da igual tener un abogado al lado que no tenerlo. Pero el hecho de querer un asesoramiento más directo es que igual sí que va a contar algo, ¿no? Y luego tenemos a Leticia Laufer, que también ¿Estaba el jueves declara. también? No, esta declara la semana siguiente. Pero el juez no coge vacaciones, Teresa. Pues parece ser que no, que ni el juez ni los periodistas. Madre mía. ¿Qué actividad? O sea, que queda Barrabés y Leticia Laufer. Y Leticia Laufer, ¿Y algo por más? el momento. Por el momento. Y tenemos que tener en cuenta que uno de los de la mano derecha de Barrabés es su número 2, Luis Ciprés, que ha declarado esta semana. El juez le ha dicho que en su declaración le cortó la declaración y le dijo textualmente: ilústrese usted y vuelva. Y todavía no lo ha citado. O sea, que le volverá a citar. Le citará en las próximas semanas. Oye, dos cosas. Primero, hay que recordar para los oyentes, por si se han perdido, que Leticia Laufer es un personaje clave en esta historia, porque es el vínculo, digamos, entre Barrabés, Begoña Gómez y Globalia. Efectivamente. Es decir, que es la empresa que fue rescatada por el gobierno y que evidentemente también, pues hay que investigar, porque no solo se trata de beneficiar a Barrabés, también ha habido un presunto beneficio a Globalia, porque tenía Begoña Gómez conexiones con Globalia mientras el gobierno le rescataba. Lo segundo que te iba a preguntar es sobre la Complutense. ¿Cómo va lo de la Complutense? Esta semana ha declarado de nuevo el rector y tú has publicado en The Objective una historia muy interesante en donde el rector poco menos que se quita del medio, ¿no? Sí, el rector dice que toda la responsabilidad recae en el ex vicerrector, en Doadrio, que era el responsable de la cátedra, y Doadrio, que declaró como testigo y por ende obligado a decir la verdad, lo que dice es que él tiene pruebas, tiene mensajes en los que se ve como el rector de la Universidad Complutense de Madrid le ordenaba crear una cátedra para Begoña Gómez. Y ha dicho el rector que no sabía que era licenciada ella. Que pensaba que era licenciada. Ha dicho que pensaba que era licenciada, que efectivamente le llamaron... Porque eso normalmente es un requisito para tener una cátedra. Bueno, es que no hay ningún otro director ni codirector en la Complutense de las 35 cátedras que actualmente pues están en vigor en la Complutense, cuyo director o codirectora no sea licenciado. No hay es que con la cantidad de licenciados que hay en España, lo raro es que no sea licenciado. Es que yo creo que ni se lo piden porque lo daban por hecho, ¿no? Y daban por hecho que fuese licenciada, posiblemente. Claro. Bueno, pues oye, tremendo este caso, pero bueno, dará mucho que hablar todavía, ¿verdad? Porque nos queda mucha tela y el caso Koldo sigue en la Audiencia Nacional, ¿no? El caso Koldo sigue en la Audiencia Nacional. Es verdad que ahora mismo está más parado. Pero han llamado a Javier Hidalgo a declarar. Han llamado a Javier Hidalgo porque lo ordenó la sala de lo penal. El juez, recordemos que el juez instructor no quería llamarle y la sala sí que ha dicho que es pertinente esta declaración, y en esta ocasión Javier Hidalgo no va a poder hacer como hizo en el Parlamento balear, que decidió pues no acudir, no comparecer. Pero irse a Ibiza, ¿no? De vacaciones. Efectivamente, pero luego irse a Ibiza. Lo pillamos en Ibiza de vacaciones, pero no había ido al Parlamento balear cuando le citaron, ¿no? Para comparecer. Lo que pasa es que nótese la diferencia entre un juez de Plaza de Castilla y un juez de la Audiencia Nacional. El de la Audiencia Nacional ha citado a Javier Hidalgo el día. No recuerdo exactamente. Pero en septiembre, sí. En septiembre. O sea que ahí sí que se van a tomar unas vacaciones. Y respetan el mes, ¿no? De agosto de vacaciones. Yo no digo nada, pero hay clases todavía. Teresa Gómez, te seguimos leyendo y sobre todo porque, bueno, al final es que este caso está más vivo que nunca, a pesar de ser inicios de agosto, del mes inhábil, pues bueno, tenemos la declaración de Barrabés el próximo jueves. Gracias, Teresa. Muchas gracias.
y horas antes y con nocturnidad, horas antes de esa declaración del presidente del gobierno en Moncloa, que al final no ha sido, horas antes, como decimos, y por la noche se comunica ese acuerdo entre Esquerra Republicana de Cataluña y el PSC. Vamos a saludar ya a nuestra compañera experta en Cataluña, Laura Fabregas. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que aquí lo fundamental, Laura, es que antes de nada nos expliques en qué consiste el acuerdo, es decir, qué ha cedido o qué ha aceptado el gobierno o el Partido Socialista entregarle a Cataluña a cambio de que Esquerra Republicana apoye a Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat. A ver, yo creo que hay 9 puntos que son los más polémicos en el sentido de que escapan a la negociación política entre una autonomía, dentro de una autonomía, ¿no? Como puede ser, no sé, el aeropuerto, pues sí, se puede ampliar, no pasa nada. Pero dentro de estos puntos, que son muchos, hay 9, que yo creo que se pueden dividir en 3 bloques: económico, lingüístico y de acción exterior, que significaría en gran parte volver al inicio del proceso independentista. Por un lado, económico, está que quieren una hacienda catalana que gestione, recaude, liquide todos los impuestos en Cataluña, empezando por el traspaso del IRPF. Además, con una prohibición explícita de deflactarlo, o sea, que no se pueden bajar, digamos, este impuesto, y también blindar el impuesto de patrimonio y de sucesiones, ¿no? Que además son 2 impuestos que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid los tiene bonificados y que aquí no se quieren bonificar y que encima hay que mantenerlos sí o sí. Entonces también hablan del concierto económico solidario, que esta cosa de la solidaridad, digamos, que está condicionada a que las otras comunidades más desfavorecidas, ¿no?, con menos renta, pues lleven a cabo un esfuerzo fiscal pues muy parecido al que hace la Generalitat, ¿no? Y por el otro, que dicen que no es una reforma del sistema, sino un cambio de modelo bilateral, o sea, que es la Generalitat con el Estado que pactan estos términos. Entonces, bueno, todo esto escapa, digamos, de las competencias que tiene la Generalitat. Bueno, claramente... Por otro lado está también... Sí. No, que te iba a decir que claramente, efectivamente, esto rompe, digamos, la caja única de la Hacienda española, porque solo se prevén, además en la Constitución, 2 excepciones, País Vasco y Navarra, que tienen 2 sistemas muy parecidos a este, que ahora acaba de conseguir Cataluña. Y es que ellos mismos recaudan sus impuestos y luego le liquidan al Estado una parte de un dinerito por las prestaciones que el Estado desempeña en cada una de esas comunidades autónomas. El problema es que para aprobar este nuevo sistema en Cataluña, bueno, pues en fin, habrá que pasar por el Parlamento en algún momento. Vamos a ver cómo lo articulan legalmente. Es que está en contra también de lo que decía el propio gobierno hace unas semanas. No tengo claro, no tengo claro que esto, en fin, no voy a decir que no sea constitucional, porque ya sabemos que con este gobierno y con Pumpido todo es constitucional si se lo proponen, pero evidentemente no va a ser fácil pasarlo por el Parlamento porque, en fin... Bueno, vamos a ver, claro. es que... Dale. No, o sea, ellos dicen que harán una reforma de la ley orgánica de la fiscalidad, ¿no?, del sistema fiscal. Lo que pasa es que hay una sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 que dice que cualquier cambio en el modelo fiscal español requiere antes de una reforma de la Constitución. Que no se puede salir del régimen común, no se puede aspirar a un régimen foral como el vasco o el navarro si antes, previamente, no se cambia la Constitución. Por lo tanto, y para cambiar la Constitución requieres de unas mayorías muy calificadas, requieres que el PP esté en el pacto. Entonces, yo no creo que sea tan sencillo como decir de vamos a cambiar la LOFCA, que es la ley orgánica del sistema fiscal. Y Laura, ¿y tú crees, y ahora este acuerdo lo tienen que llevar a votación en las bases de Esquerra, ¿tú crees que las bases van a aceptar este acuerdo? Yo me inclino al 80% que las bases sí que lo van a aceptar. Bueno. Aunque es verdad que estamos oyendo mucho más fuertes los que dicen que no. Pero los que dicen que no, que están organizados en un colectivo, significan dentro de todos los 8.700 militantes son una minoría. Entonces, también es verdad que Junqueras ha hecho una gira por toda Cataluña con más éxito del previsto, que incluso en la división interna entre Junqueras y Marta Rovira
los dos sectores están a favor del acuerdo, que luego hay muchos cargos de diputaciones donde están pactando con el PSC que dependen su continuidad, sus nóminas de este pacto y que también van a votar porque son militantes. Yo creo que sí que va a salir adelante y creo que vamos a tener ahí ya de presidente de la Generalitat, salvo una sorpresa como puede ser la vuelta de Puigdemont, que podría pues ponerlo todo más difícil. Yo quería también decir, más allá del tema económico del pacto, también hay dos cosas importantes, dos otros bloques. Uno es el lingüístico. O sea, por un lado se está intentando blindar la inmersión lingüística para que no se apliquen las sentencias del 25% de castellano. Esto también sale del marco autonómico y es también una afrenta hacia los jueces y a las sentencias judiciales. Esto también lo pacta el PSC. Y luego también un pacto nacional por la lengua, con un presupuesto muy elevado, una consejería de política lingüística, que ahora no existe. Y el otro último bloque, que para mí también escapa del marco autonómico, es la acción exterior. O sea, quieren, que además esto se está hablando poco porque no se ha utilizado la palabra referéndum, pero para mí es un referéndum encubierto, que se está hablando de una convención nacional para la resolución del conflicto político que se tiene que votar, y lo tienen que votar solo los catalanes. O sea, yo creo que es un referéndum. Y luego también quieren que Cataluña tenga presencia independiente de España en organismos internacionales como la ONU, UNESCO o Europol. Además de promover el reconocimiento de las selecciones catalanas. O sea, significa que España no juegue y que juegue la selección catalana en su lugar. Hay bastantes puntos que a mí me sorprende mucho que el PSC los haya aceptado, porque representa que es un partido constitucionalista y que defiende a todos los catalanes y no solo a los independentistas. Vamos, que le aceptan a los independentistas todo lo que pedían, con tal de que ya no Sánchez siga en Moncloa, sino que ella pase a ocupar el despacho en la plaza de San Jaume. Muchas gracias, Laura. Gracias, Laura. Sí, solo una apreciación, que es cierto que esto no se empezará a cumplir hasta el 2026. O sea que los plazos también es lo único que puede hacer que muchas de estas cosas no se acaben cumpliendo. Pero bueno, está escrito negro sobre blanco y esto es el preacuerdo. Pues veremos qué dicen las bases de Esquerra y veremos qué ocurre finalmente. Laura, un abrazo, compañera. Pues vamos precisamente a hablar con nuestra experta en economía, con Carmen Obregón, para ver sobre todo lo que han pactado, concretamente la parte económica, ese concierto que tira el preacuerdo, pone patas arriba el sistema de financiación autonómica. ¿En qué consiste? Carmen, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas a todos. Queremos saber, pues, concretamente en qué consiste y qué supone y si se puede hacer realmente. Bueno, sabemos para empezar que esto es un preacuerdo. Esto luego se tendrá que votar entre las bases de RC. Yo entiendo que va a salir adelante, pero partiendo de esa premisa que no es nada, que no es ninguna tontería, no es baladí, ¿no? El preacuerdo es al final un concierto a la vasca, pero traducido a la catalana, con una gran diferencia. Es que el País Vasco lo que aporta al PIB de España es muy poco y lo que aporta Cataluña es un 20%. Entonces, si hacemos esa traslación de números, vemos que la operación parece que económicamente es bastante inviable. Esto no les debe importar a los socialistas catalanes y desde luego menos a una Esquerra republicana que tiene esa necesidad de hacer un pacto y de tomar delantera por delante de Junts, ¿no? Y de Puigdemont, y entonces pues ellos se han echado ahí al monte y lo que quieren es un concierto que podría empezar a ser palpable. Digamos que la desconexión digital podría empezar ya en el año 26, el año 25 sería un año preparatorio, a través de una serie de comisiones mixta, comisión bilateral, ahí van allanando un poco el terreno, perfilando y en el 2026 nos meten el primer impuesto o la primera cesión de tributos, que es el IRPF. Los expertos económicos con los que nosotros hemos estado hablando nos dicen que la cesión de ese impuesto técnicamente es muy fácil, pero que es que además es un impuesto muy jugoso. Pero luego vendrá el IVA vendrá más tarde, el IVA de las pymes. Ese IVA de las pymes, que según nos dicen también nuestros propios expertos, va a perjudicar no solamente a las empresas pymes y autónomos españoles, sino también a las catalanas.
con lo cual, bueno, pues parece también que la idea no está así muy, muy fundamentada y va a tener casi peores consecuencias que otra cosa. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque las empresas catalanas van a tener más cargas administrativas, van a tener más impuestos, más trabas y al final van a poder competir peor porque se va a romper, si cabe aún más, la unidad de mercado, que es lo que nos está pidiendo la Unión Europea. Así que, grosso modo, digamos que esto es el horizonte que podemos ver en este concierto, que básicamente quitará 26.000 millones de euros a las arcas del Estado. Veremos, como dices, Carmen, en qué queda, porque claro, hay una fecha que es 2026, hay unas votaciones y veremos cómo se articula todo esto. Gracias, Carmen, compañera, un abrazo. Pues vamos, como les decíamos al principio, a desplazarnos hasta Caracas para hablar con nuestros ojos en Venezuela. Se lo venimos diciendo estos días. Omar Lugo, ¿qué tal? Muy buenas. Omar. Hola, buenas. Hola, Aquí Omar. viendo los acontecimientos en desarrollo. Claro, lo que decíamos al principio es que, Sí, bueno, ¿me oye? lo que está... Sí, te escuchamos perfectamente. Al final, bueno, las protestas en las calles se han incrementado, pero también se está incrementando, ¿no?, la fortaleza, la fuerza con la que el gobierno, el chavismo, está intentando reprimirlas, ¿no? Estamos viendo imágenes muy duras. No solo a las manifestaciones, lo más serio que está en curso es una represión a los opositores, que ya está anunciada y es solo cuestión de horas para que ocurran más detenciones. Ya fue detenido Superlano, un exdiputado que es parte del partido de Leopoldo López, y había estado muy activo en la campaña de María Corina Machado. La oposición dice que fue secuestrado porque lo buscaron hombres encapuchados y se los llevaron desde su casa. Ahora bien, hace pocas horas el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, rodeado del alto mando militar, todos con sus trajes de campaña de guerra, anunció que emprenderán operativos militares y policiales contra estas manifestaciones. Es decir, no dejan ningún margen de tolerancia para ningún tipo de manifestaciones porque dice que lo que está en marcha es lo que califica como un intento de golpe de Estado contra Nicolás Maduro. Y dice que las movilizaciones, inclusive la promovida por María Corina Machado, que es diferente a esas manifestaciones espontáneas a esta hora, el Padrino dice que esas manifestaciones buscan crear el ambiente para lo que calificó como ese intento de golpe de Estado de la derecha fascista, según cito sus palabras. Por su parte, el fiscal general Tarek William Saab dice que ya hay detenidos 749 manifestantes y que la cifra seguramente continuará. De hecho, esas imágenes que ustedes describen muestran cómo hay personas que han sido detenidas solo por caminar o por marchar, inclusive pacíficamente en las calles. La mayoría son jóvenes. La fiscalía los está presentando como delincuentes en fotografías similares a las que usa cuando alguien es capturado por un delito de orden criminal, Rocío, Álvaro. La dictadura, Omar, está herida, ¿no? Lo que hablábamos ayer en ese especial, está herida por esos resultados electorales. Y claro, como decías y contabas ayer, y decía Maduro, no va a haber debilidad en sofocar estas protestas. Sí, no, y como nos está contando Omar... Aquí hay dos posiciones. Sí, a ver, no, te dejamos. No, digo que hay dos posiciones irreductibles encontradas. Viendo esto en perspectiva, quiero decir, aquí aparentemente no hay espacio para el diálogo o la negociación. De hecho, este gobierno se está radicalizando cada vez más y inclusive algunas crónicas publicadas en The Objective describíamos que el escenario de Nicaragua estaba en el horizonte. Cuando yo hablaba de un jardín de senderos que se bifurca, que no es ningún jardín, por cierto, se podría haber pensado una transición hacia la democracia o hacia un régimen más autoritario. Pues esta segunda posibilidad es la que estamos viendo ocurrir ante nuestros ojos por estas horas. De hecho, Maduro ha ratificado que no le importa el aislamiento internacional y ya ha ordenado que dejen el país 6
eh, eh, delegaciones diplomáticas de 6 gobiernos que han criticado la forma como se han producido los anuncios de estos resultados. Estas delegaciones diplomáticas tienen pocas horas para abandonar el país, y eso deja en el caso de Argentina otra interrogante, porque allí hay refugiados 6 colaboradores cercanos, inclusive 2 mujeres muy cercanas a María Corina Machado, incluyendo su jefa de campaña, Magali Meda. El gobierno argentino no sabemos cómo se las arreglará para mantener la protección que les ha ofrecido cuando tengan que salir todos de la embajada, si lo haría a bordo de un vehículo oficial o no. Esta mañana, del martes, le han cortado la luz a la sede de la embajada, y desde ayer ha aumentado el hostigamiento de patrullas policiales, por lo cual el gobierno de Argentina ha dicho públicamente que teme que se prepare un asalto a la embajada, como lo que ocurrió en el caso de Ecuador, Álvaro, Rocío. Claro, es decir, que ahora mismo la situación es que el gobierno de Maduro evidentemente se considera legitimado para seguir en el poder, no acepta la derrota de las elecciones, y los militares han salido a defender a Maduro, han dicho que no van a tolerar ninguna protesta en las calles, ni ningún intento de golpe de Estado, como decía ahora el propio Omar. Pero la pregunta ahora mismo, Omar, es qué va a hacer la oposición, porque otras veces, ya no es la primera vez que se roban unas elecciones en Venezuela, esto es una cosa bastante habitual, pero otras veces la oposición ha mantenido una línea de cierta pasividad, es decir, darse por vencida, y bueno, aunque se protestaba, pero al final las protestas caían en una especie de precipicio por donde poco a poco iban perdiendo fuerza. ¿Tú crees ahora que la oposición tiene la fuerza suficiente como para mantener viva la llama, para mantener la presión? Es decir, estamos ante unas horas próximas y unas jornadas próximas de máxima tensión, en donde la gente se va a echar a la calle para pedir esa victoria de Edmundo González que se lleve a cabo. Mira, yo no creo que aquí se esté produciendo nada parecido a ninguna primavera árabe. En efecto, ha habido manifestaciones, no son masivas, no son generalizadas, aunque según algunos estudios de análisis sociales y políticos, encuestas como la de la firma Delfos ya había detectado que el 43% de los venezolanos estaba dispuesto a protestar de alguna forma si había algún fraude o si no era respetado su derecho al voto. Y que si un porcentaje muy pequeño de ese 43% salía, ocurriría una presencia importante de gente en las calles. La duda que como observador, como corresponsal me planteo, es si esa presencia podría tener una capacidad disuasoria suficiente para presionar a un gobierno. Yo creo que no. De hecho, están siendo tratados como delincuentes comunes y están siendo acusados de obstrucción de vías, lo que llaman en Venezuela guarimbas, cuando hacen unos piquetes en una esquina, por ejemplo, para cerrar una calle. Eso está siendo tipificado como un delito con años de cárcel. Y para que tengan una idea, también han anunciado acciones contra la prensa y contra las redes sociales, porque ellos dicen que aquí es mentira que haya manifestaciones, que son en realidad actos vandálicos de unos sujetos, y que la prensa internacional está exagerando eso porque está encuadrada en lo que ellos califican como un intento de golpe de Estado. Es decir, en síntesis, Álvaro, Rocío, aquí no hay ninguna tolerancia, aquí no hay en el escenario ninguna señal de que estén aceptando presiones de los electores o de la gente común, mucho menos de los líderes opositores, los cuales están siendo cada día más descartados por el gobierno como posibles interlocutores. ¿Qué pueden hacer? Yo creo que muy poco, porque estamos hablando de un gobierno que controla toda la Fuerza Armada, todos los organismos del Estado, todos los tribunales. No tienen aquí nadie donde apelar en un proceso judicial. Pero están pidiendo... y a diferencia de otras naciones, no hay la posibilidad de que recurras a algo sin ser acusado de enemigo de la patria, en el menor de los casos, si no te acusan de terrorista o de algo así. Y además hay una desinformación enorme, porque como yo le explico a la gente cuando le ofrezco entrevistas internacionales para intentar dilucidar esta situación,
Aquí no hay medios de comunicación, hay censura y hay autocensura. Un programa como este es imposible pensar en una emisora de canal abierto, por ejemplo. Eso lleva a una desinformación seria porque la gente se guía por las redes sociales y sabemos que las redes sociales pueden ser muy útiles, pero también tienen un doble filo y se prestan para la manipulación, la propaganda y la desinformación, Álvaro Rocío. Pero mi pregunta concreta, Omar, es, María Corina Machado está llamando a la movilización de la gente, es decir, hay convocadas manifestaciones, protestas en la calle, ¿la oposición está pidiendo a la gente que salga a protestar? Aló. Sí, te lo repito, Omar. Preguntaba si la oposición, si María Corina Machado está pidiendo a la gente que salga a la calle a protestar. Es decir, ¿hay convocadas marchas, protestas, manifestaciones? Pues ahora yo no los oigo. Parece que estamos teniendo dificultades para recuperar esa conexión. Omar, no sé si nos escuchas ahora. Pues parece que bueno que hemos tenido un fallo en esa comunicación. De todas formas, pues lo que comentaba Omar, ¿no? Los disturbios están en la calle, las protestas están en la calle, están siendo poco a poco sofocadas por el régimen de Maduro. Y llama la atención, ¿no? Lo hablábamos en el especial sobre Venezuela de ayer, creo que era Miguel Otero el que hablaba de la división en el ejército. Yo sí que me gustaría saber, esa división parece que ahora mismo no está y que... Ha habido algo, yo he visto algunas imágenes de algunos militares que se han mostrado en redes sociales a favor de la oposición y supongo que habrá de todo. Evidentemente, si la gente ha votado masivamente a favor de Edmundo González, pues también habrá militares, lógicamente. Pero puede sí ser el miedo inicial también, es que claro... Por eso hacía yo la pregunta de si hay manifestaciones y sobre todo si la oposición pide a la gente que salga a la calle a protestar. Porque indudablemente, claro, si esto queda aquí, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Otros 5 años esperar a que haya otras nuevas elecciones? ¿Para qué? ¿Para qué? Si ya sabemos que las van a ganar igual los de Chávez, ¿no? Los de Maduro. Yo creo que aquí evidentemente es muy importante una doble presión, la presión en la calle y la presión internacional. La presión en la calle la estamos viendo, comentábamos en nuestro especial que es muy importante el tipo de gente, ¿no? Ahora en las protestas los que están más cabreados son los más humildes, digamos, que son los que se han quedado en Venezuela, los que no han podido emigrar en busca de una vida mejor y por tanto son gente que no tiene nada que perder y que probablemente sí que estén dispuestos a llevar a cabo una protesta continuada en el tiempo para conseguir su objetivo, ¿no? Y respecto a la presión internacional, sigo echando de menos la posición de España. No veo al presidente del gobierno en absoluto beligerante con este tema. España se ha puesto medio de perfil y, sin embargo, debería estar defendiendo la legalidad, la democracia y la transparencia y que se publiquen todas las actas, que es lo que está demandando la oposición, claro. Sin duda, Álvaro, va a ser un foco de atención, ¿no? La situación en Venezuela las próximas semanas. Seguiremos muy de cerca esa situación y ya saben, se lo vamos a contar todo en The Objective. Así que llegados a este punto ya ponemos punto y final a este especial. Les damos las gracias, les mandamos un abrazo y les recordamos que pueden escucharnos en nuestra página web, encontrar nuestra tertulia y también en todas las plataformas de podcast. Muchas gracias. Un abrazo.